Si Clara Molina hubiera seguido su rutina aquella tarde, habría muerto. No lo sabía entonces. Pero ese detalle, tan simple como girar hacia su calle habitual, habría marcado la diferencia entre volver a casa o no volver jamás. La certeza llegaría después. Cuando el miedo ya no fuera una intuición sino un hecho imposible de ignorar. El andén del metro de Madrid estaba cubierto por ese silencio tenso que precede a la hora punta. Un murmullo contenido, pasos apresurados. El eco metálico de una ciudad que nunca se detiene del todo. Clara permanecía de pie junto a la línea amarilla, el abrigo cerrado hasta el cuello. La mente aún dispersa entre cifras, correos pendientes y el cansancio que se había vuelto constante desde el divorcio. Entonces lo sintió, un tirón leve e inesperado, que la obligó a bajar la mirada. Doña Beatriz Romero estaba allí, sentada sobre una manta doblada cerca del pilar, pero ahora de pie, demasiado cerca. Sus dedos, fríos y sorprendentemente firmes, se aferraban a la muñeca de Clara con una urgencia que no encajaba con la imagen frágil que todos veían. Clara iba a retirar la mano por instinto, pero algo en los ojos de la mujer la detuvo. No había confusión en esa mirada. Había miedo. Miedo real, concentrado. Como si hubiera visto algo que nadie más debía ver. No vuelvas a casa esta noche, susurró doña Beatriz, inclinándose apenas hacia ella. Su voz era baja, quebrada. Pero no vacilante. Duermas donde duermas, no vuelvas a casa. Las palabras quedaron suspendidas entre el ruido distante de los túneles. Clara parpadeó, convencida de que había oído mal. Aquello no tenía sentido. Abrió la boca para preguntar, para reír nerviosa, para decir cualquier cosa que devolviera la escena a la normalidad. Pero doña Beatriz negó con la cabeza antes de que pudiera emitir un solo sonido. Sus dedos temblaban ahora, aunque no la soltaba. El anuncio del tren irrumpió por los altavoces, seguido del estruendo creciente de los vagones aproximándose. El viento caliente recorrió el andén, levantando papeles y empujando a la multitud hacia adelante. Clara sintió como la presión humana se cerraba a su alrededor. Cuando volvió a mirar, doña Beatriz ya estaba soltando su muñeca, retrocediendo un paso, como si hubiera dicho demasiado. La gente comenzó a moverse. Cuerpos, mochilas, abrigos oscuros. La figura de la mujer quedó parcialmente oculta tras un grupo de viajeros que se colocaban frente a las puertas. Clara dio un paso adelante por pura inercia. El tren se detuvo con un chirrido agudo. Las puertas se abrieron. Alguien la empujó suavemente por la espalda y sin haber tomado una decisión consciente, Clara subió al vagón. Desde el interior, buscó con la mirada entre el gentío. Vio la manta doblada, el borde de un abrigo viejo, luego nada. Las puertas se cerraron. El tren arrancó. Clara apoyó la espalda contra la pared del vagón, el pulso acelerado, la muñeca aún marcada por el contacto. Intentó convencerse de que había sido un malentendido. Una advertencia sin sentido de alguien asustado por razones que ella no podía conocer. Pero mientras el metro avanzaba bajo la ciudad, una sensación incómoda se instaló en su pecho. No era miedo todavía. Era algo más difícil de nombrar. Una inquietud persistente. Como si acabara de escuchar su nombre en un lugar donde no debería haberlo oído. Y aunque no supiera por qué, Clara tuvo la certeza de que, a partir de ese momento, nada volvería a encajar del todo. Meses antes de aquella tarde en el andén, la vida de Clara Molina se había reducido a gestos pequeños y decisiones prácticas. El divorcio no había llegado con gritos ni portazos, sino con un silencio prolongado que terminó por ocupar todo el espacio. Clara se había quedado con un piso modesto en Lavapiés, cerca de Usera. Lo suficientemente pequeño como para no permitir demasiados recuerdos y lo bastante barato como para no generar nuevas preocupaciones. Era un lugar funcional, sin adornos innecesarios, como si aún no se permitiera llamarlo hogar. Sus días empezaban temprano. Despertador a la misma hora, café negro, tostadas simples. El abrigo siempre colgado en el mismo gancho, las llaves siempre en el bolsillo izquierdo del bolso. Había aprendido a moverse con cuidado, a gastar solo lo imprescindible. A convertir la previsibilidad en una forma de refugio.
Después del divorcio, no buscaba emoción ni cambios. Buscaba estabilidad. Y la rutina se la ofrecía sin hacer preguntas. El trayecto hasta el metro se había convertido en su ancla emocional. No era largo. Apenas unos minutos caminando por calles que empezaban a desperezarse entre persianas a medio subir y el ruido lejano de los primeros autobuses. Clara caminaba a paso constante. Ni rápido ni lento, dejando que la mente se despejara antes de enfrentarse al día. Ese recorrido, repetido una y otra vez. Le daba la sensación de que aún tenía control sobre algo, aunque fuera sobre el simple hecho de llegar siempre al mismo sitio a la misma hora. Fue en ese trayecto donde vio por primera vez a doña Beatriz Romero. No destacaba. De hecho, era fácil pasar de largo sin notarla. Se sentaba cerca del acceso al andén, sobre una manta doblada con cuidado, como si aún conservara una noción clara del orden. Llevaba varias capas de ropa gastada. Colores que alguna vez habían sido distintos, y un gorro tejido que no combinaba con nada más. No sostenía un cartel. No extendía la mano. No alzaba la voz. Simplemente estaba allí. Durante varios días, Clara la observó de reojo sin detenerse. No por indiferencia, sino por esa incomodidad silenciosa que provoca no saber cuál es el gesto correcto. En Madrid había aprendido a mirar sin mirar, a no invadir. A no prometer lo que no podía cumplir. Pero algo en la quietud de aquella mujer le resultaba distinto. No había insistencia, ni dramatismo. Solo una presencia constante, discreta. Casi invisible. La primera vez que Clara se detuvo fue por impulso. Buscó unas monedas en el bolso y se agachó lo justo para dejarlas en un pequeño vaso de papel apoyado junto a la manta. «Buenos días», dijo. Más por educación que esperando respuesta. Doña Beatriz levantó la vista y asintió con una leve sonrisa, de esas que no piden nada más. No hubo palabras. No hicieron falta. A partir de entonces el gesto se repitió. No todos los días, pero sí lo suficientes como para que se volviera parte de la rutina. A veces eran monedas. Otras. Un café caliente comprado de camino. Doña Beatriz siempre aceptaba con la misma calma, sin exagerar el agradecimiento, sin convertirlo en una escena. Clara apreciaba eso. La normalidad del intercambio. Dos personas reconociéndose sin hacer ruido. Nunca hablaron de sus vidas. No intercambiaron historias ni explicaciones. Pero con el tiempo, Clara empezó a notar pequeños detalles, como doña Beatriz observaba a la gente pasar, como parecía escuchar más de lo que mostraba, como su silencio no era vacío, sino atento. Sin darse cuenta, Clara comenzó a contar con esa presencia cada mañana. No como una responsabilidad, sino como un punto fijo en un mundo que para ella aún se estaba recomponiendo. En medio de cifras, balances y días iguales, aquella conexión mínima se convirtió en algo real. Frágil, discreta, pero auténtica. Clara no lo sabía entonces, pero ese vínculo silencioso sería lo único que la sostendría cuando todo lo demás empezara a desmoronarse. Aquella mañana el metro no parecía distinto. Los mismos anuncios, el mismo murmullo contenido, la misma prisa moderada de quienes repetían un trayecto aprendido de memoria. Sin embargo, Clara Molina percibió una ligera incomodidad apenas puso un pie en el andén, como si algo se hubiera desplazado un centímetro fuera de lugar. No supo decir qué era. Solo que el aire se sentía más denso. Doña Beatriz Romero estaba allí, en su sitio habitual, pero no como siempre. No estaba sentada. Permanecía de pie cerca del pilar. Con los hombros tensos y las manos ocultas bajo las mangas del abrigo. Cuando Clara pasó frente a ella, la mujer levantó la mirada de inmediato. Sus ojos, normalmente serenos, estaban abiertos de par en par, fijos, atentos. No había confusión en ellos. Había miedo. Un miedo contenido, disciplinado, como si lo hubiera estado guardando desde hacía horas. Clara aminoró el paso por puro instinto. Pensó en saludar, en ofrecer el café que llevaba aún caliente, pero no llegó a hacerlo. Doña Beatriz dio un paso adelante con una rapidez inesperada y le tomó la muñeca. El contacto fue seco, directo, nada vacilante.
Clara se tensó, sorprendida por la fuerza de aquellos dedos delgados. No vuelvas a casa esta noche, dijo doña Beatriz en voz baja, inclinándose apenas hacia ella para que nadie más oyera. No importa dónde duermas, pero no vuelvas a casa. La frase no fue un ruego. Fue una advertencia. Clara sintió un escalofrío recorrerle el brazo hasta el hombro. Intentó retirar la mano, pero no lo hizo de inmediato. Algo en la expresión de la mujer la detuvo. No era la mirada perdida de alguien desorientado. Era la de alguien que sabía exactamente lo que estaba diciendo. Como dice, alcanzó a murmurar Clara, más por reflejo que por verdadera intención de iniciar una conversación. Su mente buscaba una explicación lógica, un mal día, una confusión, quizá una paranoia pasajera. Doña Beatriz negó con la cabeza, con un gesto corto, decidido. Como si repetir la frase fuera peligroso. El sonido del tren acercándose llenó el andén. El viento empujó a la gente hacia adelante. Doña Beatriz aflojó el agarre. Pero no apartó la mirada. Clara notó el temblor leve en aquellos dedos justo antes de que se separaran de su piel. La multitud comenzó a moverse, a ocupar el espacio entre ellas, y la figura de la mujer quedó parcialmente oculta por mochilas y abrigos oscuros. Clara subió al vagón casi sin darse cuenta. Las puertas se cerraron. El tren arrancó. Desde el interior, buscó con la mirada el punto donde doña Beatriz había estado, pero solo distinguió el pilar y la manta doblada. Nada más. Apoyó la espalda contra la pared, el pulso acelerado, la muñeca aún marcada por el contacto. Durante el trayecto intentó racionalizar lo ocurrido. Pensó en la edad de doña Beatriz, en el frío, en la vida dura que llevaba. Pensó que quizá había confundido a Clara con otra persona. Que tal vez aquella advertencia no era más que el eco de un miedo ajeno, sin relación alguna con ella. Se dijo que no tenía sentido alterar su día por una frase dicha al pasar. Pero la sensación no desapareció. Al contrario, se instaló en su pecho con una persistencia incómoda. Cuando el tren emergió a la luz y se aproximó a nuevos ministerios, Clara ya no estaba repasando mentalmente sus tareas del día. Pensaba en la firmeza de aquella voz, en la claridad de esa mirada. Al salir del metro, el ritmo de la ciudad volvió a imponerse. Cruce de calles, edificios de oficinas, el tránsito constante de trabajadores entrando y saliendo. Clara caminó hacia el despacho contable donde trabajaba, tratando de recuperar la normalidad. El edificio se alzaba igual que siempre, sobrio, funcional, con su fachada de cristal reflejando un cielo sin matices. Sin embargo, al atravesar la puerta giratoria, Clara tuvo la impresión de que la advertencia no se había quedado en el andén. Había viajado con ella. Y mientras avanzaba hacia los ascensores, comprendió que aquella mañana no solo había escuchado algo inquietante. Había sido el inicio de un día en el que poco a poco todo empezaría a dejar de encajar. El despacho contable donde trabajaba Clara Molina siempre había sido un lugar predecible. No acogedor, pero ordenado. Un espacio de paredes claras, alfombras discretas y el sonido constante de teclados marcando el ritmo de los días. Esa mañana, sin embargo, algo estaba fuera de lugar desde el primer paso dentro del edificio. El vestíbulo estaba más silencioso de lo habitual. Detrás del mostrador de seguridad, un hombre que Clara no había visto antes revisaba las pantallas con una concentración rígida. Era alto, de hombros anchos, con una postura demasiado recta para alguien que llevaba solo unos minutos de guardia. Cuando Clara pasó frente a él, levantó la vista lentamente. «Buenos días», dijo ella por costumbre. El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el rostro de Clara con una lentitud calculada, como si estuviera comprobando algo. Luego asintió apenas, sin sonrisa, y volvió a las pantallas. Clara sintió un leve pinchazo de incomodidad, pero lo dejó pasar. Más tarde sabría que se llamaba Iván Cruz, el nuevo guardia contratado hacía apenas un par de semanas. En el ascensor, Clara soltó el aire que no se había dado cuenta de estar conteniendo. Se dijo que estaba sugestionada por la escena del metro, por la advertencia absurda de doña Beatriz. No podía permitir que aquello contaminara su jornada laboral. Cuando las puertas se abrieron en la planta de la oficina, se recompuso y avanzó hacia su puesto.
El ambiente dentro era distinto. No había risas apagadas ni comentarios triviales. Dos compañeras hablaban en voz baja junto a la zona de la cafetera, demasiado cerca, demasiado tensas. Al ver a Clara, se separaron con una rapidez forzada y regresaron a sus mesas sin decir nada. Clara saludó, pero las respuestas fueron breves, esquivas. Se sentó frente al ordenador y encendió la pantalla, aferrándose a la familiaridad de los números. Abrió la carpeta donde había guardado los informes que debía revisar esa mañana. Hizo clic una vez. Luego otra. Frunció el ceño. Los archivos no estaban. Clara revisó el nombre de la carpeta, la fecha, la ubicación. Eran 3 informes financieros clave. Preparados con cuidado la noche anterior, vinculados a una auditoría interna que no terminaba de cuadrar. No estaban mal clasificados. No se habían movido. Simplemente habían desaparecido. Un cosquilleo incómodo le recorrió la nuca. Nadie más tenía acceso directo a su ordenador. Nadie debía haberlo tenido. Volvió a comprobar la papelera, el historial reciente, incluso las copias temporales. Nada. La ausencia era limpia, deliberada. Levantó la vista. A su alrededor. El despacho parecía moverse con una cautela antinatural. Teclados que se detenían cuando alguien pasaba. Miradas que se desviaban demasiado rápido. En la oficina acristalada del fondo, Héctor Salgado, el director, caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Hablaba en voz baja, pero con un tono áspero cortante. Cada pocos segundos se detenía frente a la ventana, como si esperara ver algo en la calle. Clara se levantó y fue hasta la impresora, fingiendo normalidad. Mientras caminaba, notó la presencia del guardia en el pasillo, apoyado contra la pared, observando. Iván Cruz no parecía vigilar el edificio. Parecía vigilarla a ella. Cuando sus miradas se cruzaron, él no apartó los ojos. No había curiosidad en su expresión. Había evaluación. De regreso a su mesa, Clara intentó concentrarse, pero las cifras ya no se ordenaban con la facilidad habitual. La advertencia de la mañana regresó a su mente con una claridad incómoda. No vuelvas a casa esta noche. Pensó en lo absurdo de la frase y, aún así, el pulso se le aceleró. Decidió preguntar por los archivos. Se acercó a una compañera de confianza y mencionó la auditoría. La respuesta fue una sonrisa tensa y un encogimiento de hombros. No sé nada, dijo evitando mirarla a los ojos. Clara entendió entonces que el silencio no era casual. Era compartido. Desde su escritorio volvió a ver a Héctor Salgado colgar el teléfono con un gesto brusco. Durante un segundo su mirada se encontró con la de Clara. No hubo saludo. Solo una tensión muda que se deslizó entre ambos como un cable a punto de romperse. Clara se sentó de nuevo, las manos frías sobre el teclado. No tenía pruebas. No tenía explicaciones. Solo una suma de detalles que no encajaban, los archivos desaparecidos, el ambiente cargado, el guardia nuevo observando demasiado. El director inquieto. Y como telón de fondo, la voz de una mujer a la que nadie escuchaba, resonando con una claridad que ahora resultaba difícil de ignorar. Aquel despacho, que siempre había sido un lugar seguro por su previsibilidad, ya no lo era. Clara lo supo sin necesidad de confirmación. Algo se estaba moviendo bajo la superficie. Y aunque aún no entendía qué ni por qué, empezó a comprender que el peligro no siempre llega con ruido. A veces se anuncia en susurros. Miradas sostenidas y archivos que desaparecen sin dejar rastro. Al caer la tarde, Clara Molina salió del edificio con la sensación de haber pasado el día conteniendo la respiración. El cielo de Madrid se había vuelto de un gris uniforme y las farolas comenzaban a encenderse antes de lo habitual. El ruido del tráfico la envolvió de inmediato. Pero no logró disipar la tensión que llevaba clavada en el pecho desde la mañana. Caminó hasta la boca del metro por pura inercia. Ese era el gesto aprendido, automático. El que repetía cada día sin pensar. Bajó los escalones y se detuvo en seco antes de pasar el torno. Durante un segundo, todo se alineó, el silencio incómodo del despacho,
los archivos desaparecidos, la mirada fija de Iván Cruz, el tono cortante de Héctor Salgado al teléfono. Y por encima de todo, la voz de doña Beatriz, clara y firme, como si se hubiera quedado atrapada en algún rincón de su cabeza. No vuelvas a casa esta noche. Clara cerró los ojos un instante. Intentó desmontar el miedo con lógica. Nada demostraba que estuviera en peligro. No había amenazas ni mensajes ni hechos concretos. Solo intuiciones. Sensaciones. Coincidencias. Se dijo que no podía permitir que una advertencia sin fundamento alterara su vida. Que ceder a eso era darle poder a algo irracional. Pero el cuerpo no le obedeció. El pulso seguía acelerado. Las manos frías. Había aprendido con los años a reconocer esa discordancia entre lo que la mente insiste en negar y lo que el cuerpo sabe antes que nadie. Aquella tarde ambos parecían estar en lados opuestos. Subió de nuevo a la calle y avanzó hasta la esquina donde siempre giraba hacia su barrio. Desde allí, el camino a casa era sencillo, casi reconfortante por lo conocido. Vio a una pareja discutir en voz baja junto a una parada de autobús. A un repartidor cerrar la persiana de un local. Escenas normales. Demasiado normales. Sacó el móvil del bolso y lo sostuvo unos segundos sin desbloquearlo. Pensó en lo absurdo que iba a parecerse a sí misma al día siguiente si nada ocurría. Pensó en el dinero, en lo ajustado de su presupuesto, en lo poco que le gustaba improvisar. Pensó en lo incómodo que era admitir que tenía miedo. Finalmente, desbloqueó la pantalla y abrió una aplicación de reservas. Buscó opciones cercanas, baratas, sin expectativas. Encontró un hostel antiguo cerca de una avenida principal. De esos que había pasado 1000 veces sin prestar atención. Precio bajo. Una habitación pequeña. Nada especial. Precisamente por eso, le pareció suficiente. Confirmó la reserva con un gesto rápido, casi desafiante, como si quisiera impedir que la razón volviera a intervenir. Al guardar el móvil, sintió una mezcla extraña de vergüenza y alivio. No estaba huyendo. Se repetía eso a sí misma. Solo estaba posponiendo una rutina por una noche. Tomó el metro en dirección contraria a su piso. El vagón iba medio vacío. Afuera, la ciudad se deslizaba en sombras y reflejos. Clara apoyó la frente contra el cristal y dejó que el traqueteo la acompañara. La decisión ya estaba tomada, pero la inquietud no desapareció. Cuando llegó al hostel, el ambiente era tranquilo, casi adormecido. El recepcionista le entregó la llave sin hacer preguntas. La habitación era austera, una cama, una lámpara, una ventana estrecha. Clara se sentó en el borde del colchón y respiró hondo. El silencio de la noche se cerró a su alrededor. Se tumbó sin desvestirse del todo y apagó la luz. Afuera, Madrid seguía su curso. Dentro, Clara permanecía despierta, consciente de cada ruido, de cada pensamiento. No sabía si había tomado la decisión correcta. Solo sabía una cosa: aquella noche, por primera vez desde el divorcio, no estaba siguiendo el camino conocido. Y aunque la oscuridad parecía tranquila, la sensación de peligro seguía allí, latente, esperando. El sonido del teléfono rompió la quietud de la habitación como un golpe seco. Clara Molina despertó desorientada, el corazón acelerado antes incluso de entender qué ocurría. La pantalla iluminó el techo con una luz pálida. María Torres. La llamada seguía insistiendo, urgente, como si el aparato supiera que no había tiempo que perder. ¿María? Respondió Clara con la voz espesa, incorporándose de golpe. Al otro lado, el aire entraba y salía a trompicones. Clara, dijo María, y su voz se quebró. Tu edificio está ardiendo. Hay fuego por todas partes. Tu planta está en llamas. El mundo se estrechó hasta convertirse en un zumbido. ¿Qué? Consiguió decir Clara, aferrándose al borde de la cama. ¿Qué estás diciendo? Estoy aquí, continuó María, casi gritando para imponerse al ruido de fondo. Hay camiones de bomberos, gente fuera, humo por todas partes. Clara, no vuelvas. No vuelvas ahora mismo.
Clara ya estaba de pie. Se calzó los zapatos sin atarse los cordones, cogió el abrigo y salió al pasillo estrecho del hostel. Bajó las escaleras de dos en dos mientras María seguía hablando, describiendo sirenas, gritos, luces azules reflejadas en las fachadas. La noche le golpeó la cara cuando salió a la calle. El aire olía a humedad y a algo más, un rastro metálico que le heló el estómago. El trayecto hasta su barrio se hizo eterno. El metro avanzaba lento, detenido por incidencias, y Clara apenas podía respirar. Cuando por fin salió a la superficie, vio el resplandor antes de escuchar nada. Un naranja violento recortando el cielo oscuro. Su edificio se alzaba en medio del caos, envuelto en humo espeso que salía por las ventanas como un animal furioso. Las calles estaban cortadas. Cintas de seguridad, agentes intentando contener a los vecinos. Clara se abrió paso entre la multitud hasta quedar a pocos metros. Reconoció rostros. La mujer del tercero, envuelta en una manta, llorando con las manos enrojecidas. Un hombre sentado en el bordillo balanceándose, murmurando que no podía respirar. Los bomberos gritaban órdenes mientras las mangueras lanzaban chorros de agua contra las llamas que se resistían a ceder. Entonces lo vio. Su planta. El cuarto piso. Las ventanas escupían fuego hacia la noche. El lugar donde había dormido la noche anterior, donde había dejado libros, fotos, documentos. Todo ardía con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Clara sintió que las piernas le fallaban. María la encontró y la sostuvo antes de que cayera. «Estás aquí», repitió una y otra vez. «Estás aquí». Clara apenas la escuchaba. La certeza se abrió paso de golpe, brutal, imposible de esquivar. Si hubiera vuelto a casa. Si hubiera seguido el camino conocido. Si hubiera ignorado aquella advertencia absurda en el andén. No habría salido de allí. No habría tenido tiempo. El humo, el fuego. La noche cerrándose sobre su planta. La imagen se impuso con una claridad insoportable. No lloró. No al principio. Se quedó mirando las llamas con una quietud extraña. Como si el cuerpo hubiera decidido protegerla de un golpe mayor. Todo lo que había intentado reconstruir después del divorcio estaba siendo reducido a cenizas ante sus ojos. La ropa, los muebles baratos comprados poco a poco, las cajas aún sin abrir. Todo. Cuando el fuego empezó a ceder y los bomberos anunciaron que el edificio había sido desalojado por completo, Clara sintió un cansancio profundo, antiguo. La sirena de una ambulancia se alejó. El agua seguía cayendo. El humo persistía, denso, pegajoso, impregnándolo todo. Más tarde, sentada en el coche de María. Con una manta sobre los hombros, Clara bajó la mirada hacia sus manos. Temblaban. No de frío. De comprensión. Aquella noche no había ganado nada. Había perdido su casa. Sus cosas, su refugio precario. Pero estaba viva. Viva por una decisión tomada a última hora. Viva por haber escuchado a alguien a quien nadie escuchaba. Cuando cerró los ojos, la imagen del andén regresó con una nitidez dolorosa. Los dedos firmes en su muñeca. La voz baja, urgente. No vuelvas a casa esta noche. Ahora. Esas palabras ya no eran una rareza inquietante. Eran la línea invisible que la separaba de la muerte. Y mientras el olor a humo seguía adherido a su ropa, Clara comprendió que nada de lo ocurrido había sido un accidente. Había sobrevivido, sí. Pero algo en algún lugar había intentado matarla. El amanecer encontró a Clara Molina despierta, con la ropa aún impregnada del olor a humo y la mente atrapada en una vigilia tensa. Cuando el cielo comenzó a aclararse sobre Madrid, no dudó. Había un lugar al que debía ir antes que a cualquier otro. Se despidió de María con un abrazo breve y tomó el metro de regreso al andén donde todo había empezado. La estación estaba casi vacía a esa hora. Los primeros trenes pasaban con un rumor bajo, y el suelo aún conservaba la humedad de la limpieza nocturna. Clara avanzó despacio, mirando cada pilar, cada rincón. Durante un instante temió no encontrarla. Entonces la vio.
Doña Beatriz Romero estaba sentada cerca del mismo punto de siempre, envuelta en capas de ropa gastada. Los hombros encorvados como si no hubiera dormido. Tenía la mirada fija en el suelo. Al escuchar los pasos, levantó la cabeza. Sus ojos se abrieron al reconocer a Clara. No hubo sorpresa. Hubo alivio. Sabía que volverías, dijo en voz baja. Clara se agachó frente a ella, sin intentar ocultar el temblor en las manos. Usted sabía algo, respondió. Anoche hubo un incendio. En mi edificio. En mi planta. Doña Beatriz asintió despacio. Sus labios se apretaron en una línea fina. Como si confirmara un temor que había cargado sola durante horas. Miró a ambos lados del andén antes de hablar, asegurándose de que nadie estuviera lo bastante cerca para oír. No estaba segura de que me creyeras, dijo. La mayoría no escucha a alguien como yo. Pero no podía quedarme callada. Metió la mano en el bolsillo interior del abrigo y sacó un teléfono viejo, con la carcasa agrietada y la pantalla rayada. Lo sostuvo con cuidado como si fuera frágil. Sus dedos temblaban mientras lo encendía. Anoche los vi, continuó. Estaba detrás del contenedor, cerca de la carga del edificio. Ellos no me vieron. Clara inclinó el cuerpo hacia adelante. La pantalla tardó unos segundos en responder. Doña Beatriz abrió la galería y pasó varias imágenes borrosas hasta detenerse en una. Clara sintió que el aire se le quedaba atrapado en el pecho. En la fotografía, tomada de noche, se distinguían dos hombres junto a la entrada lateral de su edificio. Uno sostenía un bidón de gasolina. El otro miraba alrededor con una postura demasiado familiar. Aunque la imagen no era nítida, Clara lo reconoció de inmediato. Iván Cruz. El guardia de seguridad de su oficina. Doña Beatriz pasó a la siguiente foto. Desde otro ángulo, Iván hablaba con el hombre del bidón. Las sombras alargadas por las farolas no ocultaban la tensión de sus gestos. En una tercera imagen, Iván parecía dar una indicación, la mano alzada. La mirada fija hacia la calle. Escuché lo que dijeron, susurró doña Beatriz. No todo. Pero lo suficiente. Clara tragó saliva. ¿Qué dijeron? La mujer cerró los ojos un instante antes de responder. Uno dijo, ella vio demasiado. El otro contestó que esa noche no habría problema. Que no volverías a molestar. El mundo pareció inclinarse. Las escenas del día anterior se reorganizaron con una claridad cruel. Los archivos desaparecidos. El silencio en la oficina. La mirada de Iván siguiéndola por los pasillos. La llamada de madrugada. El fuego subiendo justo hasta su planta. Por eso te agarré, continuó doña Beatriz. Porque supe que si volvías a casa, no terminó la frase. Clara se llevó la mano a la boca. No lloró. El miedo se transformó en algo más sólido. Más frío. Comprensión. No había sido un accidente. No había sido mala suerte. Había sido un intento deliberado. ¿Por qué guardó esto? Preguntó, señalando el teléfono. Porque nadie me habría creído sin pruebas, respondió doña Beatriz. Y porque tenía que asegurarme de que estuvieras a salvo primero. Clara respiró hondo. Miró el andén vacío. El espacio donde horas antes había dudado de una advertencia imposible. Ahora todo encajaba con una lógica terrible. Se incorporó despacio y tomó el teléfono con cuidado. Tenemos que ir a la policía, dijo con una firmeza que no sabía que tenía. Doña Beatriz asintió. Por eso te esperé. Juntas abandonaron el andén cuando el siguiente tren llegó. El trayecto se hizo en silencio. Clara sostenía el teléfono entre las manos como si fuera un ancla. Cada imagen era una pieza de un rompecabezas que ya no podía ignorar. Al salir a la superficie, Clara sintió que cruzaba un umbral invisible. De la incredulidad a la certeza. Del miedo difuso a la amenaza concreta. Tenía pruebas. Tenía una testigo. Y por primera vez desde el incendio, tenía un camino claro. Lo que había empezado como un susurro en el metro ahora exigía ser escuchado.
Y Clara estaba dispuesta a llevar la verdad hasta el final. La comisaría aún olía a café reciente y a desinfectante cuando Clara Molina cruzó la puerta acompañada de doña Beatriz Romero. El cansancio pesaba en sus hombros. Pero la determinación la mantenía erguida. No era una denuncia impulsiva. Era la consecuencia lógica de todo lo ocurrido desde el día anterior. El inspector Luis Aranda las recibió en una sala pequeña, de paredes claras y luz dura. No levantó la voz ni mostró escepticismo. Escuchó. Eso fue lo primero que Clara notó. Escuchó el relato desde el inicio, la advertencia en el metro, el ambiente extraño en la oficina, los archivos desaparecidos, el incendio. Cuando doña Beatriz colocó el teléfono viejo sobre la mesa y Aranda empezó a revisar las imágenes, su expresión cambió apenas 1 milímetro. Lo suficiente. ¿Está segura de que es este hombre? Preguntó, ampliando la foto con cuidado. Completamente, respondió Clara. Trabaja como guardia de seguridad en el edificio donde está mi oficina. Iván Cruz. Aranda tomó notas sin apresurarse. Hizo una llamada breve en voz baja. Y pidió que verificaran el nombre. Luego volvió a mirar a Clara. Necesito que me hable de esos archivos, dijo. Los que desaparecieron. Clara explicó con precisión. No exageró. Describió los informes financieros, la auditoría interna, las cifras que no cuadraban. Habló de transferencias fragmentadas, de movimientos que por separado parecían errores menores, pero que en conjunto formaban un patrón irregular. Aranda no la interrumpió. Cuando terminó, apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. No es la primera vez que oímos ese nombre, admitió. Ni el de la empresa. La frase cayó con peso. Aranda explicó que el despacho donde Clara trabajaba estaba bajo observación preliminar desde hacía semanas. No una investigación formal todavía. Sospechas. Denuncias indirectas. Movimientos financieros que no terminaban de encajar. Lo que faltaba era una pieza clara que conectara las cifras con una acción criminal directa. Sus archivos, continuó, podían hacerlo. Clara sintió un frío seco recorrerle la espalda. Aranda fue directo, sin dramatismos. Creemos que esa empresa funciona como una pantalla. Un canal para blanquear dinero a través de servicios contables aparentemente legítimos. Pequeñas cantidades, muchas veces, para no levantar alertas automáticas. Usted estaba revisando justo el tramo donde el dinero dejaba de parecer ruido. Doña Beatriz apretó las manos en el regazo. Clara asintió despacio. Todo empezaba a encajar con una claridad brutal. ¿Y el incendio? Preguntó Clara. Aranda no desvió la mirada. No fue un accidente. Explicó que, según los primeros informes de los bomberos, el fuego había sido provocado. Un acelerante. Un punto de inicio deliberado. La coincidencia entre el momento del incendio y la desaparición de los archivos no dejaba margen para dudas. La conclusión es sencilla, dijo. Alguien creyó que usted sabía demasiado. Y decidió eliminar el problema. La palabra quedó suspendida en el aire. Eliminar. Clara tragó saliva. No hubo pánico. Hubo una comprensión fría, definitiva. Aranda continuó. Detalló que Iván Cruz tenía antecedentes laborales inconsistentes. Periodos sin justificar y vínculos con sociedades interpuestas investigadas en otras comunidades. Su contratación como guardia no había sido casual. Era una pieza más. Su advertencia, dijo mirando a doña Beatriz, probablemente le salvó la vida. Doña Beatriz bajó la cabeza, incómoda ante la afirmación. Clara la miró y, por primera vez desde el incendio, le tomó la mano con firmeza. A partir de ahora, prosiguió Aranda, necesito que haga exactamente lo que le diga. No vuelva a la oficina. No contacte con nadie de allí. Ni siquiera para recoger pertenencias. Nosotros nos encargaremos. Clara asintió sin discutir. La orden no sonó exagerada. Sonó necesaria. Vamos a incautar los servidores, explicó. Revisar cuentas. Interrogar a los implicados.
Pero esto lleva tiempo. Y hasta que tengamos a todos localizados. Usted no está a salvo. ¿Y doña Beatriz? Preguntó Clara. Aranda miró a la mujer con respeto. También la protegeremos. Firmaron declaraciones. Entregaron el teléfono. Aranda aseguró que harían copias de todo y que se les mantendría informadas. Cuando Clara salió a la calle el sol ya estaba alto, pero no aportaba calor. Madrid seguía su curso normal, ajena a la conspiración que se había estado tejiendo en oficinas discretas y pasillos silenciosos. Clara respiró hondo. El miedo no había desaparecido. Pero ahora tenía forma, nombres y un camino claro. Ya no era una sensación difusa. Era una verdad que avanzaba, imparable. Y aunque sabía que lo peor aún no había terminado, también comprendió algo esencial: había dejado de estar sola. La advertencia había sido escuchada. Y la conspiración, por fin, había empezado a desmoronarse. El operativo comenzó al amanecer, cuando la ciudad aún se desperezaba y los edificios de oficinas permanecían a medio vacío. Varios vehículos policiales se detuvieron frente al despacho contable cerca de nuevos ministerios sin sirenas ni luces innecesarias. La discreción era parte del plan. Los agentes entraron con órdenes judiciales claras, directos a los servidores, a los archivos físicos. A cada despacho donde durante años se había trabajado bajo una apariencia de normalidad. Los empleados fueron conducidos a una sala común. Algunos mostraban sorpresa, otros una resignación muda. Los ordenadores fueron desconectados, las cajas fuertes abiertas, los documentos incautados y catalogados. En el despacho del director, los agentes encontraron contratos con firmas duplicadas, registros contables alterados y un rastro de transferencias que ya no podían esconderse detrás de tecnicismos. Lo que había sido un murmullo de sospecha se convirtió en una certeza documentada. Héctor Salgado no estaba allí cuando comenzó la intervención. Había salido temprano. Como si intuyera que el cerco se cerraba. No llegó lejos. Fue localizado esa misma tarde en una vivienda alquilada a las afueras, donde intentaba deshacerse de papeles y dispositivos. La detención fue rápida, sin resistencia. Con una calma tensa que revelaba el final de una estrategia cuidadosamente sostenida. Iván Cruz, en cambio, no apareció. Su ausencia encendió las alarmas. No se presentó a su turno de trabajo ni respondió a las llamadas. Su piso estaba prácticamente vacío cuando los agentes llegaron, armarios despejados, cajones abiertos. Una prisa evidente. La búsqueda se amplió. Horas después fue interceptado en una estación de autobuses, con una mochila ligera y un teléfono desechable. Intentó huir al notar la presencia policial. No lo consiguió. Mientras tanto, Clara Molina seguía las noticias desde el salón de María Torres. El miedo no se había evaporado. Pero ya no dominaba cada pensamiento. Cuando recibió la llamada del inspector Aranda confirmando las detenciones, sintió algo parecido al alivio, aunque sin euforia. No había victoria que celebrar. Solo el final de una amenaza. El proceso judicial avanzó con rapidez, sostenido por pruebas sólidas. Los informes financieros recuperados. Las copias de seguridad, las imágenes del teléfono de doña Beatriz y los informes periciales del incendio construyeron un relato coherente, imposible de desmontar. Clara fue citada a declarar. El día del juicio, el edificio judicial imponía respeto con su sobriedad. Clara entró acompañada de María, consciente de cada paso. En la sala, reconoció a Héctor Salgado sentado junto a su abogado, el rostro rígido, los ojos apagados. Iván Cruz ocupaba otro banco distinto. Con las manos juntas y la mirada fija en el suelo. No levantó la vista cuando Clara pasó. Cuando le tocó declarar, Clara habló con claridad. Explicó su trabajo. Los archivos, las inconsistencias que había detectado. Relató el ambiente en la oficina, la desaparición de los documentos, la advertencia en el metro y el incendio. No dramatizó. No necesitaba hacerlo. Los hechos hablaban por sí solos. Las pruebas se presentaron una tras otra. Las imágenes del bidón de gasolina, ampliadas en una pantalla silenciosa.
Los registros de llamadas. Las transferencias fragmentadas. Los peritos confirmaron que el fuego había sido provocado. La conexión entre la eliminación de pruebas y el intento de silenciar a Clara quedó expuesta con una crudeza que no dejaba espacio para interpretaciones alternativas. La sentencia llegó sin rodeos. Héctor Salgado fue condenado por blanqueo de capitales, conspiración y tentativa de homicidio. Iván Cruz. Por incendio provocado y colaboración criminal. Las penas fueron firmes, proporcionales, sin discursos grandilocuentes. Justicia sin adornos. Al salir del juzgado, Clara respiró hondo. El aire parecía distinto. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque la amenaza que había vivido a la sombra ya no existía. No sintió triunfo. Sintió descanso. Las semanas siguientes trajeron una calma nueva. Extraña al principio, Clara se mudó temporalmente con María mientras resolvía el seguro y buscaba un nuevo lugar donde vivir. Había iniciado ya los trámites del seguro. Un proceso lento pero necesario para recuperar parte de lo perdido. Compartían cenas sencillas, conversaciones a medias, silencios cómodos, conversaciones a medias. Silencios cómodos. A veces incluso una risa breve, casi culpable, como si aún no se permitieran del todo volver a la normalidad. Clara encontró un trabajo distinto, más discreto. Colaborando de forma remota con una pequeña entidad sin ánimo de lucro. No era un ascenso ni una huida. Era una elección consciente. Necesitaba reconstruir sin sobresaltos. Volver a confiar en la rutina sin que ésta se convirtiera en una trampa. Poco a poco, la vida empezó a ordenarse. No como antes, sino de otra manera. Más simple. Más honesta. Clara seguía despertándose temprano, seguía caminando por Madrid, pero ya no lo hacía con la sensación de estar siempre al borde de algo. El miedo dejó de ocupar el centro. Una tarde, sentada junto a María en el balcón de su nuevo piso provisional, Clara miró el cielo encenderse en tonos suaves. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que, sin darse cuenta, había ganado. Había sobrevivido. Había dicho la verdad. Y aunque el proceso había sido duro, había llegado al final con algo intacto, la certeza de que escuchar a tiempo había marcado la diferencia. La justicia había hecho su parte. Ahora le tocaba a ella reconstruir. Sin prisa. Sin ruido. Pero con la firme decisión de no volver a ignorar esa voz interior que una vez le salvó la vida. El silencio que siguió al juicio no fue vacío. Fue un silencio distinto, más ancho, donde por primera vez Clara Molina pudo respirar sin sobresaltos. Los días dejaron de medirse en alertas y llamadas, y comenzaron a ordenarse en gestos pequeños, una compra hecha sin prisa, una tarde sin sobresaltos. El simple hecho de dormir una noche entera. Aún así, había algo que seguía pendiente. Un nombre que volvía una y otra vez. Doña Beatriz Romero. Clara fue al centro de acogida una mañana fría, de esas en las que Madrid parece encogerse sobre sí misma. El edificio era modesto, funcional. Con un olor persistente a café recién hecho y detergente. En la sala común, varias personas conversaban en voz baja. Otras miraban la televisión sin verla. Clara preguntó por doña Beatriz, y al oír su nombre, una voluntaria sonrió con reconocimiento. Está al fondo calentándose, dijo. Hoy ha pasado mala noche. Clara la encontró sentada junto a una mesa, con una taza de caldo entre las manos. Parecía más pequeña que en el andén, pero al verla, levantó la mirada con esa misma atención serena que siempre la había caracterizado. Sabía que vendrías, dijo como si no hubiera pasado el tiempo. Hablaron sin prisas. De la investigación, del juicio, del incendio que ya no era un peligro sino un recuerdo. Doña Beatriz escuchaba con cuidado, asintiendo de vez en cuando. Cuando Clara le preguntó cómo estaba, la mujer encogió los hombros. Voy tirando, respondió. El frío se mete en los huesos, pero aquí al menos hay techo. Clara la miró con una claridad nueva. Vio el temblor persistente en las manos, la delgadez bajo las capas de ropa, el cansancio que ya no se iba. No fue una decisión impulsiva. Fue algo que se había ido formando desde la noche del incendio,
desde la certeza de que aquella mujer no solo le había advertido. Le había devuelto la vida. Hay otra opción, dijo Clara con suavidad. Un centro para personas mayores. Público concertado. Con médicos, comidas, una habitación propia. No es un favor. Es un derecho. Doña Beatriz bajó la mirada. Eso no es para alguien como yo. Si lo es, respondió Clara. Y no tiene que decidir ahora. Solo ir a verlo. Fueron juntas al día siguiente. La residencia estaba en la periferia, rodeada de árboles y con un pequeño jardín cuidado. Dentro el ambiente era tranquilo, limpio. Sin solemnidad. Una trabajadora social explicó los recursos, las ayudas, los procedimientos. Habló sin condescendencia. Como quien entiende que la dignidad también pasa por el tono. Doña Beatriz escuchaba en silencio, aferrada al bolso. Cuando le mostraron una habitación luminosa, con una ventana que daba al jardín, se quedó quieta. Clara no dijo nada. Esperó. Al final, doña Beatriz asintió apenas. El cambio no fue inmediato, pero fue real. Con el paso de las semanas, doña Beatriz empezó a comer mejor, a dormir con regularidad. Se unió a las actividades del centro con una timidez que pronto se transformó en curiosidad. Un día, Clara la encontró en una sala común, cantando con un grupo pequeño. La voz frágil pero firme, como si hubiera estado esperando años para permitirse ese gesto. No sabía que cantaba, comentó Clara, medio en broma. Yo tampoco, respondió doña Beatriz, sonriendo. Supongo que había cosas que estaban guardadas. El reencuentro llegó sin avisar. Una tarde. La directora del centro pidió hablar con Clara. Le explicó que una mujer había preguntado por doña Beatriz. Decía ser su hija. No se veían desde hacía años. Clara no supo qué sentir. Alegría, miedo, prudencia. Cuando entró en la sala de visitas, vio a una mujer de mediana edad, nerviosa, con los ojos enrojecidos. Se presentó con voz temblorosa y agradeció sin saber bien cómo hacerlo. Pensé que la había perdido, dijo. Nunca dejé de buscarla. Doña Beatriz apareció poco después. Se detuvo al verla. Durante unos segundos, el tiempo pareció suspenderse. Luego avanzaron una hacia la otra y se abrazaron con una fuerza que no necesitó palabras. Clara se apartó, respetando el momento, consciente de que estaba presenciando algo que no le pertenecía y, al mismo tiempo, la incluía. No solo me salvaste a mí, le dijo doña Beatriz más tarde, con la voz quebrada. Salvaste esto. Clara no respondió. No hacía falta. Con el paso de los meses, la vida se asentó en una calma nueva. Clara visitaba la residencia con regularidad. A veces llevaba flores. Otras, solo su presencia. Doña Beatriz se había convertido en parte del lugar, ya no invisible, ya no sola. Y Clara, poco a poco, dejó de caminar mirando sobre el hombro. Una tarde. Al salir del trabajo, Clara caminó por Madrid sin rumbo fijo. El sol caía entre los edificios, tiñendo las calles de un dorado suave. Pasó por una boca de metro. Escuchó el murmullo de la ciudad y siguió adelante. No había prisa. No había miedo. Comprendió entonces que la bondad no siempre hace ruido. A veces se manifiesta en gestos pequeños, en advertencias susurradas, en decisiones incómodas tomadas a tiempo. Que quienes parecen invisibles también observan, entienden y actúan. Y que escuchar cuando importa puede cambiarlo todo. Clara siguió caminando mientras la luz se apagaba lentamente sobre Madrid. Esta vez no huía de nada. Avanzaba con calma, sabiendo que lo que quedaba después del fuego no era solo ceniza, sino una vida reconstruida sobre algo más firme que el miedo.